Perfecto. Muy bien. Listo. Ya veo a Doris y a Gamaliel ahí en el Nearpod. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a estar hablando de un tema que se llama los fundamentos de inglés para principiantes. Y lo vamos a manejar de esta manera, como les mencionaba, porque lo que queremos hacer es que estos fundamentos pues estén claros. Estos son temas que nosotros o temáticas que nosotros vamos a ir tratando conforme vamos avanzando los niveles, ¿verdad? Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que las clases de inglés que tenemos ya a partir de la otra semana, cuando entremos a otros contenidos, la mayoría son muy temáticas. Por ejemplo, uno de los primeros temas que veamos es nuestra información personal, es decir, cómo comunicarnos con otros cuando se trata de nuestra información personal. Entonces, por ejemplo, la clase no se va a llamar el presente simple, por ejemplo, ¿verdad? Sino se va a llamar de una forma en la que nosotros podemos utilizar el presente simple para la vida, ¿verdad? Por ejemplo, va a haber un tema que veamos en clase que se llama, por ejemplo, conociendo a mis compañeros de clase. Y vamos a poder aprender a describirnos a nosotros, a describir a las personas que están a nuestro alrededor, etcétera, etcétera, pero no se llama, por ejemplo, el tema adjetivos, ¿verdad? Sino, no es un tema gramatical lo que enseñamos, sino enseñamos cómo poder usar pues una habilidad en la vida real. Eso es lo que tratamos de hacer con cada una de las clases. Entonces, quiero que ustedes también lo vayan viendo así. Sin embargo, hemos entendido que a veces al mero principio sí necesitamos un poco de estructura. ¿Ah? No sé si ustedes han escuchado a la gente decir en algún momento, "Ah, es que necesitamos pensar en inglés, ¿verdad? Y es que ya no tienes que traducir para hablar inglés, lo que tienes que hacer es pensar en inglés." Entonces son algunos temas que se hablan entre estudiantes más o menos intermedios, ¿verdad? O preintermedios, de empezar a pensar en inglés. Sin embargo, eso sí es cierto, ¿verdad? Hay que pensar en inglés. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que cuando estamos iniciando, sí nos sirve tal vez hacer paso a paso para nosotros empezar a agarrar un poco de confianza y luego pues ya soltamos. Entonces, ahorita estamos en la fase de agarrar confianza, digámoslo así, ¿verdad? De poder entender qué está pasando y a través de entender eso, entonces ya poder trabajar las diferentes eh, otras técnicas, ¿verdad? Para conversación. El taller en general se va a dividir en cuatro partes: en la introducción, los nouns y los pronouns, ¿ok? Entonces, van a haber algunas palabras entre inglés y español y yo a las que estén en inglés que no entiendan, con gusto les voy a poder informar. Primero que nada, quiero pues dar una pequeña introducción a este tema, y este tema es el poder ponernos a pensar juntos, ¿verdad? Siendo yo un estudiante principiante, ¿qué es como lo más esencial? ¿Qué es lo que yo debería ocuparme en aprender primero? ¿Verdad? Porque allá afuera hay mucha información, o sea, ustedes van a YouTube o van al Internet y allá hay para que alguien se vuelva experto en inglés, ¿verdad? O sea, el material abunda, gente que lo enseñe abunda, etcétera, etcétera, pero el problema es que a veces no hay una ruta clara. Hay tanto que ver, hay tanto de dónde jalar información, hay tanto que hacer que a veces se vuelve como un poco abrumador que haya tanta información y que no sepamos como que la ruta, ¿ah? Entonces, algunas preguntas, por ejemplo, que alguien principiante se puede hacer es, ok, ¿qué debería aprender? ¿Verdad? ¿Será que lo que tengo que aprender o meterme en la cabeza son todos los tiempos verbales y estudiar todos los tiempos verbales? Presente, pasado, futuro, presente progresivo, futuro progresivo, presente perfecto, pasado perfecto, el futuro perfecto, y así sucesivamente hasta llegar a los 12 tiempos verbales que existen en el inglés. Hay 12 tiempos verbales. ¿Será que lo que tengo que hacer es aprenderme palabras de vocabulario, ¿verdad? Es decir, yo tengo que agarrar listados de palabras y empezar a memorizar, a memorizar, a memorizar. ¿Será que eso tengo que hacer? ¿Será que tengo que empezar a memorizar cómo conectar las frases unas con otras, ¿verdad? Y en enfocarme en eso, ¿verdad? Y no importa el resto del vocabulario, la gramática, yo lo que voy a hacer es que me voy a volver un experto en cómo conectar una oración en pasado con presente, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos llegar a preguntarnos, ¿verdad? Y son preguntas válidas, ¿verdad? Entonces, a esto es algo que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Cuando empiezas a estudiar inglés y te das cuenta que ni sabes bien el español.
Pero cuando empezamos a estudiar inglés nos vamos a dar cuenta que hablamos de términos como el sustantivo, ¿verdad? El presente perfecto continuo y cosas como esas que a veces en español seguro aprendimos porque pues tuvimos que haberlas aprendido en el colegio. Sin embargo, como no la hemos usado tanto en nuestra vida, pues no las llamamos por su nombre, ¿verdad? Entonces, puede ser que hasta esta meta que ustedes se han puesto de aprender inglés les ayude a terminar de aprender bien español. Entonces, esa es una ventaja porque vamos a aprender a estudiar el idioma desde otra perspectiva. Entonces, como ya les comentaba, hay muchas cosas en las que nosotros nos podemos como enfocar. Pero una de las cosas que nosotros les recomendamos a ustedes enfocarse en un principio es algo que se llama parts of speech. Cuando ustedes están empezando, y como les decía, lo que queremos es un poquito de estructura para poder agarrar un poco de confianza. En este caso, las parts of speech se pueden traducir en español como las partes de la oración. Entonces, ¿se acuerdan que en idioma español a veces nos enseñaban las parts of speech o las partes de la oración como sujeto, predicado, ¿verdad? Nos enseñaban el verbo, nos enseñaban el adjetivo, y los sustantivos propios, los sustantivos comunes, etcétera, etcétera. Entonces, la forma pues más básica de comunicación en inglés es una oración. Por ahí vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, las parts of speech en inglés, pues prácticamente es como la clasificación de las categorías, digamos, ¿verdad? En las que están divididas las palabras en inglés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el inglés todas las palabras tienen una categoría o tienen una función. Les doy un ejemplo cortito, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo play, ¿verdad? Play significa jugar. Una de las definiciones significa jugar. Es un verbo, es una acción. Entonces, su categoría, ¿verdad? Es verbo. Entonces, esta palabra tiene una categoría. Por ejemplo, ustedes miran la palabra house, ¿verdad? Esto es casa. Ok. Esta palabra también tiene una categoría, ¿verdad? Entra dentro de un lugar. Y house es un sustantivo. Los sustantivos, ¿verdad? Son esas cosas que nosotros podemos ver, tocar, sentir, oler, ¿verdad? Eso es un sustantivo. Entonces, la palabra house es un sustantivo. Entonces, así con cualquier palabra que ustedes miren, van al diccionario, escogen una palabra y la escriben, esa palabra tiene una categoría. Y el inglés, para poder estudiarlo mejor, ha dividido todas las palabras en más o menos 8 categorías distintas. ¿Eh? Y estas son las categorías que forman las parts of speech. Entonces, si hay algo que nosotros deberíamos aprender, ¿verdad? Desde que estamos empezando, es a identificar las palabras para poder colocarlas dentro de una de las categorías, ¿verdad? Porque entonces ya vamos a saber cómo usarlas en inglés, ¿verdad? En español es exactamente igual, entonces esa es una gran ventaja que tenemos con el inglés, al menos en este tema, porque son iguales. Las palabras en español tienen una categoría, ¿verdad? Entonces, si yo agarro la palabra oso, esta palabra tiene una categoría en español, ¿verdad? Y el oso es un animal, en realidad entonces es un sustantivo, ¿verdad? Porque es algo que nosotros podemos ver, tocar, sentir, oler, ¿verdad? Entonces es un sustantivo, tiene una, ¿verdad? Por ejemplo, si yo agarro una palabra como grande, ¿verdad? La palabra grande en español, es el diccionario, pero en realidad también tiene una categoría, ¿verdad? Y esta categoría es un adjetivo. Los adjetivos describen las cosas, ¿verdad? Me dicen cómo son, si son grandes, pequeñas, de qué color son, de qué material son, etcétera, etcétera. Entonces, estas son varias de las cosas que nosotros podemos ver. Entonces, ahí tenemos una gran ventaja, porque si nos acordamos un poquito del español, el inglés funciona muy parecido en este tema. Entonces, es algo que vale la pena. Entonces, ¿cuáles son esas categorías, verdad? Porque puede ser que en español medio me la sé y en inglés no sé absolutamente nada. Entonces, yo les voy a mostrar cuáles son esas categorías. No vamos a ver todas esas categorías hoy, pero sí nos sirve por lo menos para poder entender que las palabras tienen algún lugar a donde ir a dar, ¿verdad?
Y cada una de estas palabras pues tienen una función, ¿verdad? Cada una de estas categorías tienen una función, tienen una razón de ser. Están en esa categoría por algo, ¿verdad? Entonces, las ocho parts of speech tradicionales van a ser los nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Las más comunes van a ser estas primeras cuatro. Las primeras cuatro son las que nosotros probablemente identifiquemos más rápido y cuando uno está aprendiendo vocabulario, ¿verdad? Y los libros de inglés básicos normalmente nos van a dar de estos cuatro, ¿verdad? Estas son las primeras palabras que vamos a ir conociendo. Las otras van a venir con el tiempo, ¿verdad? Nosotros vamos a poder entenderlas, reconocerlas y luego usarlas. Mientras tanto, yo les digo, no se preocupen, ¿verdad? Estas otras vendrá a su tiempo en el que entendamos muy bien su función. Pero estas primeras cuatro son las que tal vez hoy nos van a interesar más y nos vamos a enfocar más en la uno y en la dos, ¿verdad? Esas son las dos que vamos a cubrir. Entonces, nuevamente, nouns significa sustantivos, pronouns significa pronombres. Verbs significa verbos y adjectives significa adjetivos. Ahora, ¿para qué sirve cada uno de esos? Por lo menos para que sepamos lo básico o recordemos lo básico. Los nouns, que son los sustantivos, nos sirven para nombrar cosas, ¿verdad? Es para decir qué son. Entonces, yo les había mencionado, la definición que normalmente nos dan en la escuela es un sustantivo es todo aquello que puedes ver, tocar, sentir, saborear, ¿verdad? Eso es un sustantivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que los rodea a ustedes en este momento en su casa o donde estén ahorita tomando la clase, todo es un sustantivo. La mesa es un sustantivo, ¿verdad? La pared es un sustantivo. La computadora es un sustantivo. El celular es un sustantivo. Mi cabello es un sustantivo. Mi ropa es un sustantivo y así sucesivamente. Claro, hay clasificaciones dentro de los sustantivos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo nombro a alguien y le digo Carlos, ok, la palabra Carlos también es un sustantivo, ¿verdad? Porque él es una persona que podemos ver, tocar, ¿verdad? Pero hay diferentes clasificaciones de los sustantivos. Hay sustantivos que son comunes, ¿verdad? Como por ejemplo decir cama, ¿verdad? O persona, pero hay sustantivos que son propios, que ya nombran lugares, ¿verdad? O que nombran personas, como por ejemplo el lago de Atitlán. Ese es un nombre propio, ¿verdad? Porque pueden haber 20 millones de lagos en el mundo, pero lago de Atitlán solo hay uno, ¿verdad? Entonces, para que lo podamos tomar en cuenta. Esos son los sustantivos, son los nouns. Ahora, los pronouns están un poquito de la mano de los sustantivos, ¿verdad? Y los pronouns se traducen como pronombres. Los pronombres son aquellas palabras que sustituyen a los sustantivos en las oraciones, como por ejemplo, algo así, ¿verdad? Eh, sigo con el nombre Carlos. Carlos is my friend. Carlos is my friend. Ustedes tienen esta oración y tenemos ahí el nombre Carlos. Carlos es un sustantivo. Sin embargo, si yo quiero usar un pronombre, ¿verdad? Yo puedo sustituir el nombre de Carlos por una palabra, que es la palabra él, ¿verdad? Él es mi amigo. Eso es un pronombre. Un pronombre, ¿verdad? Los pronombres los conocemos tradicionalmente como I, you, we, they, he, she, it, ¿verdad? Como por ejemplo, I am Jaime. He is my friend. She is a student. Estas palabras, ¿verdad? Que sustituyen al nombre son los pronombres, por eso se llaman pronombres, ¿ok? Entonces, los pronouns también tienen diferentes clasificaciones. Están estos que conocemos, que tal vez ustedes los hayan oído antes. I, you, we, they, he, she, it. Entonces pueden existir estos, pero también existen varias clasificaciones dentro de los pronombres que tienen otras funciones, pero siempre sirven para evitar que yo tenga que repetir el nombre. ¿Ah? A veces los usamos porque ya sabemos que estamos hablando de Carlos. Entonces yo no tengo que decir Carlos en cada oración que digo algo de él. ¿Ah? Por ejemplo, que yo diga, Carlos is my friend.
Carlos is tall. Carlos studies English. Carlos has a car, etcétera. O sea, no necesito decir el nombre de Carlos todas las veces, ¿verdad? Y para eso está el pronombre, para que yo no tenga que repetir el nombre tantas veces, sino se sobreentiende de quién estoy hablando cuando digo él, ¿verdad? Él es mi amigo y él tiene una casa muy bonita y él maneja un carro rojo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Para eso sirve el pronombre. En el caso de los verbos, los verbs, en el caso de los verbos tenemos que los verbos son acciones. Ahí esa es la parte principal, ¿verdad? De que tenemos que recordar. Los verbos son acciones. Entonces, por ejemplo, el verbo ser, ¿verdad? Como Carlos es, aquí estoy hablando de una acción y esta acción es el verbo. Hace un rato les decía, bueno, la palabra play está ahí, ¿verdad? Ok. I play soccer. Y ustedes pueden identificar aquí que hay una acción, hay un verbo, ¿verdad? Que es el verbo play. I play soccer. Eso es un verbo. Este creo que es uno de los que más conocemos. Si representa una acción, es un verbo. Así de simple. Igual que en español. Las acciones son verbos, ¿verdad? Correr, caminar, pensar, estudiar, ir, venir, ser, estar, trabajar, lo que sea acción es verbo. Entonces, no tenemos que luchar mucho con esa definición. Está aquí. Con los adjetivos. Los adjetivos lo que nos ayudan a hacer es que nos ayudan a describir las cosas. Estos están amarrados a los sustantivos de alguna forma también, porque lo que hacen es que nos ayudan a describir a los sustantivos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, describir a Carlos, ¿verdad? Y le quiero decir que Carlos es alto, yo voy a utilizar un adjetivo. Carlos is tall. Carlos is tall. T-A-L-L. Eso es lo que significa la palabra alto. Eh, Puedo describir cualquier cosa, ¿verdad? ¿Tu casa es grande? The house is very big. Es muy grande. Y la palabra big acá es el adjetivo. Entonces, si nos damos cuenta, los adjetivos siempre van a describir al sustantivo, ¿verdad? Estoy hablando de Carlos en la oración y estoy describiéndolo. La palabra que me sirve para describir a esta persona es un adjetivo. Aquí estoy, ya cambié de sustantivo, ¿verdad? Y el sustantivo ya no es Carlos, ya no estoy hablando de Carlos, estoy hablando de una casa. Siempre sigue siendo un sustantivo, solo que ahora ya no es un sustantivo propio, ahora ya no es un nombre, sí, no es una casa, es un sustantivo común y tengo que identificar la palabra que describe esa casa, ¿verdad? Y la casa dice que es grande, ok. Entonces, eso es un adjetivo. Un adjetivo lo que hace es que describe, ¿verdad? Describe o califica, nos decían en la escuela, ¿verdad? Describe o califica al sustantivo. Eso es nada más que nos da más información. Entonces puede ser cualquier adjetivo, cualquier palabra que me sirva para describir es un adjetivo. Por ejemplo, los adjetivos más comunes, ¿verdad? Son los adjetivos que hablan de las características físicas. Es alto, gordo, flaco, grande, pequeño, ¿verdad? Cuadrado, redondo, etcétera. Todas esas características que se pueden mencionar de una persona o de una cosa son adjetivos. Pues ya tienen ustedes ahí una mejor idea. Estas son las parts of speech. Adicionalmente, vamos a tener los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones que tienen su lugar, ¿verdad? Pero no son como esenciales para nuestro estudio hoy. Hoy específicamente vamos a enfocarnos en los nouns y los pronouns. Pero me gustaría hacer una pequeña actividad. Yo voy a colocar unas 4 oraciones acá en la pantalla y voy a necesitar que ustedes eh, me ayuden a identificar como esas partes, ¿verdad? Van a leer ustedes la oración y van a tratar de identificar qué parte de la oración es. What part of speech is, ¿verdad? Si es un noun, si es un pronoun, si es un verb o si es un adjective. Entonces, vamos a empezar con la primera categoría que son los nouns. Es decir, yo les voy a dar 2 oraciones y en esas 2 oraciones les voy a pedir que ustedes identifiquen
los sustantivos. ¿Cuáles de las palabras que aparecen ahí son sustantivos? ¿Ok? Solo sustantivos ahorita. ¿Ok? Ahorita les voy a lanzar las palabras. Ahí estamos. Entonces ya está lanzándose ahí la actividad y ustedes van a ver dos oraciones, así, planas y simples. Lo que necesito es que ustedes me coloquen, por ejemplo, número uno y noun, dos puntos. ¿Cuál es el noun o los nouns de cada una de estas? Recordemos la definición de los nouns. Los nouns son palabras que se usan para identificar, ¿verdad? Aquello que podemos ver, tocar, sentir. eh, es decir, cosas que son físicas, que podemos nombrar. Todo lo que tenemos alrededor es un noun. Pero vamos a ir viendo que hay más categorías. Ahorita solo quiero que básicamente lo veamos. Muy bien. Ya vi la respuesta tuya, Doris. Muchas gracias. Vamos a ver. Solo estoy esperando el Gamaliel. Ahí estamos, ya llegó. Muy bien. Entonces, vamos con los que son em, sustantivos. Ustedes me enviaron algunas cosas ahí. Por ejemplo, acá, The Car House y Rosa Very Pretty. Ok, muy bien. Acá, Car y Rosa. La original, ¿cuál era? La original era The car is in my house. Los sustantivos de esta primera oración solo son carro y casa. ¿Ok? Porque las dos son cosas que podemos ver, tocar, sentir. ¿Eh? La palabra rosa, entonces, bueno, aquí sería number one, sería car and house. La número dos, la número dos es rosa, nada más. La palabra pretty es un adjetivo, es decir, me describe que ella y me dice que ella es bonita, pero la está describiendo. No estamos hablando de una cosa o de una persona, ¿verdad? Entonces, igual que la palabra very, very significa muy, ¿verdad? Está o como que aumenta un poco no solo bonita, sino es muy bonita, ¿verdad? Pero es, otra vez, no es una cosa ni una persona. Eso es lo que nos tiene que guiar un poquito para poder identificar los sustantivos, ¿verdad? Los sustantivos son cosas o personas o lugares, porque nosotros los podemos ver, tocar o sentir. Entonces, en una oración va a ser un poco más fácil identificar las palabras porque yo tengo grabado, ¿verdad? Que esa es la función. Conforme vayamos aprendiendo las otras, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que hay muchas. Por ejemplo, la palabra the car, ¿verdad? Esa tiene una... em, gracias, ya te entendí, Gabriel. Entonces, cada una de las palabras tiene una clasificación, solo que ahorita no les estoy pidiendo la clasificación de todas, ¿verdad? Por ejemplo, the es una clasificación, tiene una, ¿verdad? Es un artículo, es el verbo, in es una preposición, my es un tipo de adjetivo y así sucesivamente. O sea, podríamos expandirlo muchísimo. Ahorita solo estamos
pasito a pasito identificándolo cada uno de estos. Ok. Vamos y hagamos el siguiente ejercicio. Voy a cerrar esta actividad y voy a lanzar otro en un momento. Ahí está. Ok, entonces voy a lanzar otra más. Y ahora nos vamos a ir a los pronombres, ¿verdad? Y ustedes me van a hacer favor de identificar los pronombres. Bien, ya está ahí las dos oraciones y solo tienen que colocar número uno, cuáles son los pronombres que ustedes identifiquen dentro de estos y cuál es el de la número dos. Recordemos cuál es la función, ¿verdad? De estos. Ahorita los vamos a ver juntos. Ya pueden mandar sus respuestas. Ok, muy bien. Recordemos juntos. ¿Cuál es la función de los pronombres? ¿Se acuerdan que los sustantivos dijimos que pueden ser nombres de personas y pueden ser cosas, ¿verdad? O nombres de lugares, porque hay sustantivos que pueden ser propios y otros que son comunes, ¿verdad? Los pronombres que hacen, los pronombres hacen que yo no tenga que repetir el nombre de la persona más veces, ¿verdad? Sino solamente digo el pronombre. Ejemplo, en este caso, el de la número uno, el pronombre en realidad es I, ¿verdad? Yo. I está en el listado de los subject pronouns, de los pronombres del sujeto, que es I, you, we, they, he, she, it. Estos son los pronombres del sujeto. Entonces, en lugar de tener que decir yo mi nombre, como cuando me estoy refiriendo a que yo tengo una opinión de algo, y en lugar de decir el nombre de él o de ella, ¿verdad? Solo uso la palabra él, ella. Y Natalia es un nombre propio, no es un pronombre, ¿verdad? De hecho, lo que hace es que eh, los pronombres hacen que no tengamos que decir estos nombres, ¿verdad? Entonces, acá solo aparecía un pronombre que es I. Ya lo vemos ahí. Este listado se nos va a ir quedando de tanto que lo veamos porque va a ser nuestro pan diario los primeros meses, ¿verdad? Estos van a ser los pronombres. Estos son los pronombres del sujeto. Y se llaman así porque normalmente están en el sujeto. Y el sujeto siempre va al inicio de la oración, ¿verdad? Entonces, casi siempre los vamos a ver en la parte inicial de la oración. Y en el del número dos, efectivamente lo identificaron, ¿verdad? Que es la palabra he. He is my favorite player. Aquí puedo estar hablando de cualquier personaje, ¿verdad? Solo que no estoy diciendo el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, los que son Team Cristiano, ¿verdad? Cristiano is my favorite player. O los que son Team Messi, Messi is my favorite player. Pero aquí no estamos diciendo el nombre porque seguramente en la conversación se sobreentiende, ¿verdad? Entonces no tengo que estar diciendo el nombre de la persona todas las veces, solo he is my favorite player. Entonces, cuando veamos lo del tema de los pronombres, ustedes se van a dar cuenta que esto, ¿verdad? Nos va a estar acompañando todo el tiempo. Y esta lista se les va a quedar porque lo vamos a ver siempre. Pero siempre les recomiendo tomar algunas notas.
Muy bien. Después de hacer este pequeño ejercicio de calentamiento, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir de una vez a conocer un poco más acerca de los nouns. Los nouns, como habíamos hablado hace un momento, ¿verdad? Los nouns son la primera categoría, la primerita categoría de todas las palabras. Y esta primera categoría lo que hace es que nos explica, ¿verdad? Quién es la persona o la cosa de la que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, los nouns responden a la pregunta, what is it? ¿Qué es? O who is it? ¿Quién es? En una oración nos ayuda a identificar, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Qué es de lo que estamos hablando? Entonces, todas estas palabras que ustedes ven acá en este listado son palabras que son nouns. Por ejemplo, la palabra dog, bicycle, Mary, girl, beauty, friends, world. Todas estas palabras son un sustantivo. ¿Por qué? Porque nombran cosas o personas o lugares o ideas. Les resumía yo, ¿verdad? Que en la escuela nos dicen todo lo que podemos ver, tocar, sentir, ¿verdad? Saborear. Esos son algunas clasificaciones que podemos decir son sustantivos. Entonces, por ejemplo, aquí la palabra dog es un perro. Efectivamente, un perro nosotros lo podemos identificar viéndolo, ¿verdad? La palabra bicycle también es una bicicleta. La palabra Mary, sí, es una chica, ¿verdad? Girl, lo mismo, solo que Mary estoy hablando de una chica específicamente y girl es una chica en general, ¿verdad? O sea, solo es niña o chica, ¿verdad? Beauty, belleza, claro, la belleza nosotros la podemos observar, se puede identificar. Friends es un país, claro, sé que es Friends, ¿verdad? Y world es el mundo entero. Entonces, puede ser fácil para nosotros identificar un noun cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es o quién es de lo que estoy hablando? ¿Verdad? Entonces, ahí ya podemos ver, podemos ir identificando cuál es, quién es o qué es, ¿verdad? De lo que se está hablando. Esa es una de las preguntas que ustedes se pueden hacer. Primero. Eh, Dentro de los nouns, ¿verdad? Hay algo que nosotros tenemos que entender y que a veces nos cuesta porque venimos del español. Y es que, por ejemplo, en español nosotros tenemos la capacidad de identificar al género de la palabra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, esta palabra es masculina o femenina, ¿verdad? Para poder saber cómo clasificarla. Por ejemplo, la mesa. Esa es una palabra femenina, ¿verdad? O el carro. Entonces, eso lo traemos muy arraigado nosotros en nuestra mente y lo queremos llevar al inglés. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en el inglés, ¿verdad? Dice, en general no hay distinción entre masculino y femenino en los sustantivos en inglés. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener la palabra table, que es mesa, cup, que es vaso o taza. Puedo tener la palabra chair, que es silla, la palabra car, que es carro, y la palabra plane. Es decir, yo puedo tener todas las palabras en inglés y la mayoría de palabras en inglés no van a tener un género. Entonces, por ejemplo, la mesa en inglés no es femenina o masculina, simplemente es mesa. Por ejemplo, la silla, en español decimos la silla, inmediatamente pensamos en algo femenino y en inglés no hay esa distinción. Esa es una de las razones también por las que a los que aprenden español, especialmente si son de habla inglesa, ¿verdad? Y quieren aprender español, les cuesta un montón, porque ellos nunca en su vida tuvieron que pensar si algo era masculino o femenino y no saben cómo usar a veces los artículos, ¿verdad? No saben a qué ponerle el o la, ¿verdad? O si es una palabra femenina o masculina. Les cuesta mucho. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja, no tenemos que estar adivinando eso en el caso de los sustantivos en inglés. Ahora, sí hay algunos sustantivos, y no todos, ¿verdad? Sí hay algunos sustantivos que pueden ser identificables por género en inglés, como por ejemplo estas parejas de sustantivos que están aquí abajo, ¿verdad? Tenemos la palabra men y la palabra women. Y entonces tenemos dos.
¿verdad? Es pareja de sustantivos, sí están divididos por género, ¿verdad? Como por ejemplo, man, que significa hombre, y woman, que es mujer. Entonces, aunque en inglés la mayoría de sustantivos no tienen género, sí hay algunos, como estos que estoy presentando acá, que sí, ¿verdad? Tienen un género asociado, ¿verdad? El hombre y la mujer. Igual que papá, mamá, ¿verdad? Father y mother. También esos tienen un género asignado. Husband, que es esposo, y wife, que es esposa. Y, por ejemplo, en los animales, en algunos casos también, ¿verdad? Rooster, que es gallo, y hen, que es gallina. Entonces, solo para que ustedes noten que sí hay algunas palabras en las que nosotros podemos identificar el género, pero en la mayoría de palabras, pues vamos a tener que borrar un poquito eso, ¿verdad? De nuestra mente y no pensar que todo es masculino o femenino. Cuando nosotros nos referimos a algo en inglés, normalmente usamos la palabra the, ¿verdad? The, y luego ya viene la palabra. Entonces, esa es una ventaja. En español, nosotros tenemos que pensar si lo que le vamos a poner es el artículo la o el o los, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pensar en esas cosas cuando hablamos en español. En inglés, ¿no? Es the table, the cup, the chair, the car, the plane, todo es, ¿verdad? Entonces esa es una ventaja para nosotros. Cuando queremos decir la mesa, la silla, el carro, etcétera, es el mismo artículo the el que nombra a todos. Entonces, por ahí empezamos bien, ¿verdad? El hombre, la mujer, the man, the woman, el papá, the father, the mother, the husband, the wife, the rooster, the hen. La palabra esta nos ayuda a hacer de todo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? No todo tiene género en inglés. Entonces, no necesitamos agregarle nada. A veces en español las palabras que tienen género femenino terminan con A, ¿verdad? Como casa. Entonces, en inglés no tenemos que agregar nada de eso. Ahora no hay que agregarle una A o una O para hacer que las palabras sean masculinas o femeninas, ya que ellos no se manejan de esa forma. Solo en las excepciones que les acabo de mencionar, son cosas que pues hay que tomar en cuenta. Muy bien. ¿Dudas en este primer bloque? Muy bien. No, pero Buenísimo. Vamos entonces a la siguiente. Siempre hablando de los nouns, ¿verdad? Los nouns, los singular and plural nouns. En alguna medida, aquí se parecen bastante al español, ¿verdad? Es decir, la forma en la que construimos los singulares y los plurales son parecidas. Entonces, ahí tenemos una ventaja. Sin embargo, hay algunas cosas específicas que hay que notar que hoy vamos a platicar, ¿verdad? Entonces, los sustantivos para representar su forma plural o singular se clasifican en dos subcategorías. Es decir, debajo tenemos los sustantivos y debajo de los sustantivos tenemos dos categorías que son los sustantivos regulares y los sustantivos irregulares. Ojo, aquí no estamos hablando de los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Ok? Entonces son dos cosas diferentes. Se parecen los nombres, pero se acuerdan que los sustantivos no son acciones, son cosas, personas, animales, ¿verdad? Los verbos son acciones. Y cuando veamos los tiempos verbales, entonces sí, ya nos vamos a meter de lleno con los verbos regulares o irregulares, pero no son lo mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver que sean regulares o irregulares los sustantivos? Bueno, la palabra regular o irregular en este caso la vamos a entender como los regulares, como aquellos que nosotros podemos predecir cómo van a terminar, es decir, a través de ciertas reglas o cierta lógica, nosotros vamos a poder saber cómo se escriben. Y por eso se llama regulares, porque son constantes. Es decir, si seguimos una serie de pasos o una idea, entonces vamos a saber cómo se escribe. En el caso de los verbos, perdón, de los sustantivos irregulares, lo que pasa es que se llaman irregulares porque siempre están cambiando. Es decir, no van a haber reglas que yo me pueda aprender para que yo sepa cómo se va a escribir.
no se rigen por las reglas. Yo no puedo predecir cómo un sustantivo va a verse cuando sea plural. Y esto entonces me lleva a que yo tengo que memorizar. Entonces, les voy a dar un ejemplo sencillo aquí atrás de los que son regulares e irregulares, solo para que lo veamos más visual, ¿verdad? Entonces, un sustantivo regular, por ejemplo, es la palabra carro. Si yo quiero convertir esa palabra carro en plural, ¿verdad? Como es un sustantivo regular, realmente yo solo sigo una serie de pasos y me doy cuenta que para poder convertirlo en plural, lo único que tengo que agregarle es una S, ¿verdad? Entonces, car es singular y cars es plural. Entonces, la mayoría de sustantivos regulares están así. Es decir, yo les voy a agregar nada más algo atrás y automáticamente esa palabra ya se volvió en plural, ¿no? Súper fácil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otra palabra que se me viene a la mente es la palabra casa, ¿verdad? House y houses. Perro, dog, dog. Vamos a ver, otra más. Teléfono, phone. Phones. Estos son sustantivos no regulares. Si se dieron cuenta, solo hice un pequeño movimiento en la palabra y automáticamente he conseguido la versión de este mismo sustantivo, pero en plural. Ok, esos son regulares. En el caso de los irregulares, esto no funciona. Es decir, no hay forma de que yo le agregue nada más una letra para poder ya convertirlo en plural, sino muy probablemente toda la palabra cambie. Entonces, les voy a dar unos ejemplos de esos conocidos. Por ejemplo, tengo la palabra mouse, que es rato. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el plural de mouse? No es mouses, porque es irregular. ¿Cuál será el plural de mouse? Es decir, ratones. ¿No hay idea? ¿No? Ok. No. La palabra plural de ratones es mice. Este es el plural de ratones. A eso nos referimos cuando decimos que hay sustantivos que son irregulares. Ah, claro, lo lógico hubiera sido, bueno, ponerle a mouse, mouses, ¿verdad? Pero mouses no existe en el caso del inglés, ¿verdad? Para nombrar los animales, no existe. Existe la palabra mice. Entonces, puedes tener mice in your house. Sí, puedes tener ratones en tu casa, pero no mouses. Eh, otro, em, otro ejemplo más corto, ¿verdad? Pero igual de efectivo, es la palabra man. Man es hombre, M-A-N, ¿verdad? Man. Ahora, ¿cuál es el plural de hombres? ¿Verdad? No es mans, no existe esa palabra. Que sí existe es men, M-E-N. ¿Ok? Entonces, si alguna vez ustedes oyeron la palabra hombre en la película Hombres de Negro, el nombre de esa película en inglés es Men in Black, no es Men's in Black, ¿no? Es Men in Black, porque esto de aquí es el plural. Estos son los irregulares. Y se dieron cuenta, no hay forma de que yo me invente una regla que me lleve de mouse a mice, ¿verdad? Entonces no hay forma. Lo que hago es que me los voy a tener que ir memorizando. Para nuestra ventaja, casi que no son muchos, ¿verdad? Es decir, la mayoría entran en la categoría de los regulares y la mayoría de los regulares yo solo le tengo que agregar una S y ya prácticamente los convertí, ¿verdad? Pero sí aquellos que son bastante conocidos como mouse, man, woman, ¿verdad? Y vamos a ver otros en un ratito, son algunos de los que yo voy a tener que identificar, ¿verdad? Y memorizar. Entonces, les anticipo que eso también nos va a tocar. Ahora, hay algunos casos, ¿verdad? Hay algunas excepciones en las que sí tenemos que ponerle un poco atención a los regulares. Por ejemplo, la mayoría de sustantivos plurales solo le agregamos S, como ya lo habíamos visto de atrás. Dog, dogs, ¿verdad? House, houses. Em, cat, cats, como estos ejemplos. Eso es para la mayoría. Pero tenemos algunos casos, tal como sucede en el español,
en que cuando las palabras ya terminan en ciertas letras, nosotros tenemos que hacer un paso adicional. Por ejemplo, ustedes tienen la palabra bus aquí como un bus de colegio, ¿verdad? La palabra bus. Si nosotros fuéramos demasiado literales y le agregáramos una S a todo, sin excepción, el plural de esta palabra entonces tendría que ser así, pero no, ¿verdad? De alguna forma todavía se oye rara, como que no está completa. Entonces, ¿qué dice esta segunda regla? Bueno, tienes que ponerle atención a la forma en la que los sustantivos terminan. ¿Ah? Entonces, algunos sustantivos, que son los que terminan en X, en Z, en SH, en S o en SS, ¿verdad? Se les va a agregar una ES al final. Por ejemplo, buses, la palabra box de caja, ¿verdad? Si quiero hablar de cajas es boxes, ¿verdad? Si quiero hablar, por ejemplo, de deseos, tengo la palabra wish, wishes. Entonces, si se dan cuenta, no es tan ilógico, pues, o sea, tiene sentido que no tenga que ponerle solo la S al final, sino que tenga que terminar de completar la frase para que se oiga que la frase o la palabra terminó. Entonces, tiene sentido esta regla, ¿verdad? Que estas palabras tengan que agregar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en español algo así sería como, por ejemplo, cartón, cartón, ¿verdad? Y tengo carro. Entonces, en el caso de carro, para el plural solo le agrego la S, ¿verdad? Carros y ya. Pero cartón no puedo solo decir cartons, ¿verdad? Tengo que decir cartones, cartones. Entonces, la idea es la misma, ¿verdad? La misma que se usa en español es la misma que se usa en inglés, ¿verdad? La regla no es la misma, es decir, no, porque en español tenemos pocas palabras terminando en TH, SH y doble S, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que tiene sentido que tengamos que agregarle una letrita más para que sea la palabra más pronunciable, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, buses, boxes, wishes y varias otras que se van a ir encontrando ustedes, ¿verdad? Son las que tenemos que ir ajustando. Entonces, no a todo así sin discreción hay que ponerle ese, hay que pensar un poquito y ver si de repente aplica alguna de estas reglas. Hay algunas otras cosas que podemos tomar en cuenta también, especialmente cuando tenemos las palabras terminadas en consonante Y, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra baby, ¿verdad? La palabra baby es bebé, ya lo habíamos visto cabal al inicio de esta semana cuando estábamos practicando pronunciación. La palabra baby termina en consonante y termina en Y. Otra vez, si yo no le pusiera atención a estas letras, si solo fuera así como, ok, a todo le tengo que poner ese, la palabra baby sería así, babies. Sin embargo, esta ortografía en inglés está incorrecta. Conjugación correcta es babies. Hay una I, una E y una S. Entonces, esta regla me dice, ¿verdad? Que cuando tienes palabras que terminan en consonante Y, ¿verdad? Vas a tener esta terminación. Babies. Lo mismo con la palabra país, por ejemplo. Country. Este es un país. Pero ¿qué pasa si tengo varios países? Countries. Entonces vean lo que pasó. La Y está tomando, pues prácticamente la botamos y la I, la E y la S están tomando el lugar de esa Y para volverlo. Entonces, esto, como les digo, todas las palabras terminan en S. Y esas son regulares. Y estas reglas me ayudan a que si yo sigo estas reglas y las entiendo conforme las voy practicando, siempre las voy a obtener, las voy a lograr conseguir y hacer bien, ¿verdad? Em, Porque son regulares, es decir, siguen ciertas reglas. Los irregulares no. Los irregulares no hay regla posible que me diga cómo van a terminar, ¿verdad? Solo me los tengo que aprender. Y por último, hay una que es una de las más raras, digámoslo así, pero sí existen. em, que son las palabras terminadas en F o FE. Las van a ver poco, pero hay algunas ahí. Por ejemplo, la palabra wife. Wife es esposa, pero digamos que es una reunión de esposas. Hay varias, ¿verdad? Las esposas de todos los compañeros de trabajo. Entonces, la palabra wives
con F-E-S no existe. Se cambia la F por una V. Wives. Wives. Lo mismo pasa con la palabra knife, que es cuchillo. ¿Ah? Entonces, tengo un cuchillo, ese es knife. Pero si tengo varios cuchillos en la cocina, es knives. Entonces, es raro, ¿verdad? No pasa con muchas palabras, son pocas las palabras que terminan con estos sonidos. La palabra wolf también como lobo, ¿verdad? Es wolves. ¿Ah? Wolf, está wolves. Estas son algunas ideas básicas de los regular nouns, ¿ok? No es que nos tengamos que aprenderlas todas, van a haber algunos de estos en las que de repente alguna vez cometamos algún error, y eso está bien, o sea, normal. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son los sustantivos que le tengo que poner un poco más atención, porque son un poco más difíciles, pero en general sí podemos seguir como que una guía para saber más o menos cómo completar los sustantivos regulares. Ahora, con los sustantivos irregulares, la historia es diferente, ¿verdad? Los irregular nouns sí vamos a tener que memorizarlos. Sé que hay algunos que ustedes pueden empezar a identificar y de repente ustedes ya se van a dar cuenta que hay algunos que ya conocían, ¿verdad? Por ejemplo, woman, women, de mujeres, ¿verdad? Man, men. Child es un niño y children son niños en general. Entonces no es children's, sino children. Tooth, que es un diente. Teeth, que son los dientes. Foot, que es un pie. Y feet, que es pie. Entonces la palabra football viene de aquí, ¿verdad? Que es balón pie, ¿verdad? Entonces el football es de la palabra foot. Foot, que es pie. Y feet es pies. Mouse, que ya les había dado como ejemplo. Y mice, que es el plural. Person es una persona, pero en plural nosotros no decimos normalmente persons, decimos people. ¿Ah? Decimos person, persona, y people, personas o gente. Estos son algunos de los sustantivos em, irregulares. Como les mencionaba, estos sustantivos irregulares no pueden predecirse, ¿verdad? No hay alguna forma en la que yo diga, voy a seguir esta regla o porque el sustantivo empiece con W, entonces va a ser tal cosa. No, ¿verdad? Son cosas que vamos a tener que ir exponiéndonos poco a poco y conforme más voy eh, identificándolos, ¿verdad? Y usándolos, entonces más se me van a ir quedando. Entonces, hoy es un despertar, digámoslo así, ¿verdad? De que existen estas cosas que vamos a ir viendo en clase, por supuesto, ¿verdad? Tal vez un poquito más rápido, ¿verdad? No va a haber una clase dedicada solo a los nouns, pero sí los vamos a ver en contexto, ¿verdad? Dentro de algunas oraciones. Por lo último que quiero terminar con los nouns es con el tema de los nouns que son contables y no contables. Entonces, esto también existe en español. En español tenemos los sustantivos contables y los no contables. ¿Qué quiere decir eso? Los sustantivos contables son aquellos que nosotros podemos contar como de uno en uno, ¿verdad? Y les podemos dar como una cantidad, ¿verdad? Pensemos en las manzanas. Una manzana, dos manzanas, tres manzanas, cuatro manzanas, ¿verdad? En inglés lo mismo, ¿verdad? One apple, two apples, three apples, four apples, etcétera, etcétera. Los sustantivos no contables son aquellos que no podemos ponerle un número, ya sea porque no se pueden contar por su naturaleza, como por ejemplo el amor, ¿verdad? O la paciencia. Esas son cosas que no podemos decir una paciencia, dos paciencias, tres paciencias, ¿verdad? No, no se puede. También, por ejemplo, por su consistencia, pensemos en por ejemplo, el azúcar, ¿verdad? No es un azúcar, dos azúcares, tres azúcares, cuatro azúcares. Lo que tenemos que hacer es poner una medida, ¿verdad? Libra de azúcar, un kilo de azúcar o una cucharada de azúcar y así sucesivamente, ¿verdad? Los no contables son objetos que no podemos contar con números de uno en uno, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en español
no funciona exactamente igual, ¿verdad? Por ejemplo, la arena no es contable, ¿verdad? Es así como polvo, ¿verdad? Entonces no podemos contar la arena, pero sí podemos ponerle una medida, ¿verdad? Un, qué sé yo, una tonelada de arena, ¿verdad? Cosas como esas. El agua tampoco la podemos contar. No podemos decir un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, ¿verdad? Entonces podemos decir una botella de agua, dos botellas de agua, tres botellas de agua y así sucesivamente. Entonces los sustantivos se dividen, ¿verdad? En contables y no contables. Los sustantivos contables tienen singular y tienen plural, como por ejemplo un perro y dos perros, ¿verdad? One dog, two dogs. La forma plural de perro es agregándole la S, ¿verdad? Dog y dogs. La característica de los no contables es que los no contables no tienen forma en plural. Es decir, esta palabra acá no tiene forma en plural. Por ejemplo, la palabra tea es té. ¿Mm? Yo puedo tener muchas tazas de té, pero no voy a poner, no, en inglés no tengo tés, ¿ah? 10 tés, no, es 10 tazas de té. Lo mismo con azúcar, ¿verdad? Échame 20 azúcares. No, no hay azúcares, es 20 eh, libras de azúcar, ¿ah? Sugar. Lo mismo con rice, ¿verdad? Rice es arroz. No puedo decir rices. No hay forma en plural de arroz. Arroz solo hay arroz. Y lo mismo con el amor, no es loves, como que hay varios amores, no, es love. ¿Ok? Love. ¿Por qué? Porque estas son cosas, nuevamente, que no se pueden contar. Bueno, no podemos contar de uno en uno. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio nuevamente para cerrar el tema de los sustantivos. Entonces, yo les voy a colocar algunos sustantivos en la pantalla y quiero que ustedes me escriban la forma plural, que ustedes crean que es la forma plural de estos sustantivos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar fácil. Vamos a empezar. Ahí está, ya les lancé las primeras palabras. Entonces, estas primeras palabras, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son siete palabras. De estas palabras, todas son regulares, no les he metido ninguno de los irregulares. Y quiero que ustedes escriban a la par, si quieren, ¿verdad? ¿Cuál es el sustantivo plural de estas? Tomen en cuenta un poco los comentarios que dimos, ¿verdad? Algunos, así de fácil, solo colocándole la S es suficiente. Algunos otros es necesario un poquito más, ¿verdad? Agregar un paso más. Tan pronto como tengan la respuesta, lo pueden enviar.
Muy bien. Entonces, vamos a ver sus ideas. Vamos a ver la original, solo para acordarme. Ok. Dogs, planets, houses, phones, boxes, watches, suns. Ok, aquí hay una. Vamos acá. Dice dogs, planes, houses, phones, boxes, watches y sun. Esa faltó. ¿Cuál sería el plural de sun? Es que medio duda sería Sunes, o sea, Mm, agregándole ES, agregándole S. Ok. No, solo le agregamos solo la S. S. Ujú, Es correcto. que En- tenía duda por el hecho de que solo hay uno, entonces no sé si se puede decir soles o solo sol. Por eso mm, me dio duda. ya entendí, ya entendí. Ok. Sí, digamos que la estrella de más sol, tal vez sí solo hay una, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en ciencia ficción hay planetas que tienen varios soles, digamos. Entonces, sí puede existir. Ahora, a lo que voy es que, ¿cómo sabemos cuándo le agregamos ES y cuándo no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir practicando. Palabras que terminan en X, que terminen en Z, en SH, SS, CH, S también. Estas son las que le agregamos ES. ¿Verdad? Por ejemplo, watch. Perfecto. Este estaba dentro de esta lista, watches. Box, perfecto. Estaba dentro de esta lista, boxes. Pero mira, phone era igual que son en el sentido que terminan en N, ¿verdad? No, perdón, phone termina en E. En el caso de son, no está en la lista la palabra. Si no está en la lista la terminación de la palabra, entonces se le agrega solo una S. Entonces, esa es la razón por la que esta sería sons, nada más ahí una S. Pero las demás estaban muy bien. Muy, muy bien. En el caso de Gamaliel, creo que también estaba bien Planets, solo que no era Planet porque era avión, plane, ¿verdad? Entonces solo era planes con una S. Las demás también están bien, solo la de Son, ¿verdad? La que corregí ahorita. Y phones, que le faltó la P y la H, ¿verdad? Pero de lo contrario, vamos por un buen camino. Hemos logrado identificar correctamente algunas de estas palabras. Entonces, todo bien. Eso es lo que más nos va a llevar un poco, más nos va a llevar tiempo, ¿verdad? El poder identificar los plurales y los singulares de una forma correcta y el irnos acostumbrando a cuáles son pues esas reglas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ya lo de los contables y no contables y demás, creo que vamos a tener un tiempo para verlos despacio o no, no nos vamos a apresurar. Con el tema de los pronombres, aunque hay muchas clasificaciones de pronombres, como ustedes lo van a ver ahorita, ¿verdad? Hay subject pronouns, object pronouns, reflexive pronouns, possessive pronouns y podríamos hacer algunos indicative pronouns, tal vez unas dos categorías más, hay muchos, ¿verdad? Nos vamos a enfocar solo en los que nos van a servir ahorita inmediatamente, que son los subject pronouns y que ya les había adelantado una pequeña lista hace un momento. Los subject pronouns, ¿verdad? Dice la definición más sencilla establece que un pronombre en inglés es una palabra generalmente pequeña, la cual sustituye a los sustantivos para que el texto sea menos repetitivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de Carlos, en lugar de decir Carlos 20 veces en el texto, cada vez que me refiera a Carlos, va a aparecer la palabra él, ¿verdad? Él es un gran amigo y siempre puedo contar con él. Entonces, en lugar de decir Carlos is a great friend. I can always count of Carlos. Carlos is my neighbor. Carlos esto. Entonces es un poquito más tedioso y lo hace más repetitivo. Entonces los pronombres vienen a llenar esos espacios para que no tenga que repetir eso. Entonces sustituyen a los nombres, ¿verdad? Entonces en vez de decir el nombre de la cosa o la persona, digo el pronombre y eso ya se siente mucho más natural. Eso es la definición de los pronombres en general. Los subject pronouns cumplen con esa definición y algo más. Los object pronouns cumplen con esa definición y un poquito más. Y los reflexive pronouns también. Entonces hoy nos vamos a enfocar en los subject pronouns nada más antes de que termine el tiempo. Y eso es lo que creo que nos va a servir inmediatamente. Poder saber cuáles son los sustantivos y cuáles son los subjects, eso es suficiente. Los
Subject pronoun, si ustedes se dan cuenta, tiene un nombre, ¿verdad? Hay un tipo de pronombre y este pronombre es el subject pronouns. Al traducir la palabra subject, vamos a encontrar que la palabra subject es sujeto. Todos conocemos, ¿verdad? Que en este caso, en una oración, cuando hablamos del sujeto de la oración, es la parte como importante de la oración en el sentido de que nos dice quién hace la acción, ¿verdad? El sujeto nos dice quién está efectuando la acción en una oración. Entonces, estos pronombres lo que van a hacer es que van a sustituir, claro, a un sustantivo, pero específicamente a aquellos que están en el sujeto de la oración, ¿verdad? Entonces, si tenemos una oración bien larga y tenemos varios sustantivos en la oración, los que vamos a sustituirlos todos con estos. Estos solo lo hacen con aquellos que son parte del sujeto de una oración. Y esto está fácil. Por ejemplo, si yo tengo esta oración, I am 16 years old, ¿verdad? Que es alguien diciendo su edad. Yo tengo 16 años de edad. Entonces acá el sujeto solamente es esto. Todo lo demás del verbo, que es am para acá, es el predicado, digamos. Entonces es bastante sencillo identificar el sujeto en una oración. El sujeto normalmente va al inicio de las oraciones y me dice quién es el que está hablando, ¿verdad? ¿Quién es el que está haciendo algo? En este caso, soy yo, yo soy el que estoy diciendo la edad. I am 16 years old. Aquí ustedes pueden ver que hay varios más, ¿verdad? Por ejemplo, I am 16, you seem lost, tú pareces perdido, o sea, de ti se trata esto, de ti estamos hablando. Cuando nosotros queramos saber dónde está el sujeto, tenemos que preguntarnos otra vez, ¿verdad? ¿Quién está hablando la oración, verdad? ¿O de qué está hablando? ¿Quién es la persona que está acá eh, haciendo la acción o de quién se está hablando? Y eso es lo que hacen los subject pronouns. Ahora, ¿cuáles son los subject pronouns para que sepamos cómo identificarlos y cómo em, sustituirlos? Bueno, los subject pronouns son estos que tienen aquí y ustedes ven ahí que ya tienen su traducción, ¿verdad? I significa yo, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando ustedes se presentan, I am, yo soy, y su nombre, ¿verdad? Ese es el sustantivo I. I. En el caso de tú, ¿verdad? Tú tiene dos formas y por eso ustedes ven que aparece dos veces en el listado, pero no es un error. Aparece dos veces en el listado porque la palabra you, tal y como la ven, tiene dos posibles significados en inglés. Tiene un significado singular cuando solo hablo de ti, una persona, pero también tiene un significado plural cuando me refiero a un grupo de personas y digo ustedes. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo estoy diciendo tú o ustedes? Pues depende del contexto, ¿verdad? Entonces depende de qué dice la oración. Así yo voy a saber si se está refiriendo a una persona o se está refiriendo a varias, ¿verdad? Nosotros en español tenemos dos palabras diferentes. Tú para cuando estoy hablando de a una sola persona y ustedes cuando me refiero a varias. En inglés no, es la misma palabra y el contexto nos va a hacer como entender mejor. La palabra he, que es él, ¿verdad? Cuando hablo de él, como por ejemplo hace un rato que ponía el ejemplo de Carlos, ¿verdad? Carlos es mi mejor amigo. Bueno, en vez de poner Carlos, voy a poner he. He is my best friend. She. Ella, lo mismo, ¿verdad? She is my best friend. Ella es mi mejor amiga. My best friend. Nosotros, perdón, it. It está reservado para cosas, ¿ok? Cuando hablo de cosas en singular, ¿verdad? Me refiero a it. Por ejemplo, em, the computer is black. Yo tengo una oración en la que el nombre o el sustantivo aparece ahí claro y expandido, ¿verdad? Si quiero reescribir esta oración y quiero usar un pronombre, un subject pronoun, entonces yo voy a eliminar el sustantivo porque yo ya sé de qué estamos hablando y voy a colocar it, perdón, it is. Entonces esta oración prácticamente es la misma oración, solo que la de arriba está expandido de cosa, el sustantivo del que estoy hablando, y el de abajo está sustituido, ¿verdad? He colocado el pronombre para ya no tener que volver a repetir algo, ¿verdad? De repente mi trabajo era poder describirle a un cliente la computadora
y en vez de decirle 20 veces la computadora tal cosa, la computadora tal cosa, la computadora tal cosa, ¿verdad? Hago de eso. Y es de color tal, y es grande, y también es muy rápida, y etcétera, etcétera, sin necesidad de repetir. En inglés, para cuando hacemos eso con los objetos, es decir, no personas, ¿verdad? No él, no ella, sino cuando hablamos de objetos o cosas que son no personas, vamos a hablar de it para los singulares, ¿verdad? Algunos animales también, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de la vaca y digo la vaca es bien grande, ¿ok? Voy a sustituir la vaca, the cow, por it is very. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque no es una persona, ¿verdad? Si no, tendría que haber sido he o tendría que haber sido she, dependiendo de qué estoy describiendo. Entonces, si estoy hablando de eso o esa, porque estoy hablando de objetos o de situaciones o de cosas que no son humanas, digamos, hombres o mujeres, entonces uso it. We significa nosotros, ¿verdad? Nosotros somos estudiantes. We are students. Nosotros somos estudiantes. Y la palabra they, que también abarca bastante, they es el plural. They sirve para hombres o mujeres. Por ejemplo, ellos son mis mejores amigos. They are my best friends. Tal vez yo estoy hablando de Carlos, Roberto y Santiago. They are my best friends. Entonces, esa palabra they encierra esas tres cosas, esos tres nombres, perdón. Si fueran mujeres también, ¿verdad? Margarita, Rosa y Ana, they are my best friends. También puede ser así. En el caso de they, también puede abarcar objetos o cosas que no son humanas eh, en, en la oración. Por ejemplo, si yo estoy hablando de varias computadoras y varias computadoras son negras, entonces yo digo are black. Esto también es posible. Estos son los subject pronouns. Y normalmente, si ustedes miran todos mis ejemplos, ¿dónde quedó el subject pronoun? Al inicio. It is black. It is very big. He is my best friend. They are my best friends. She is my best friend. They are black. Casi siempre vamos a ver nosotros a los sustantivos al inicio, perdón, a los pronombres al inicio de la oración. ¿Por qué? Porque están sustituyendo los sustantivos y los sustantivos normalmente también van al inicio de las oraciones cuando son los sujetos, ¿verdad? Entonces, hagámonos la pregunta para saber qué es lo que tengo que sustituir es ¿de qué está hablando la oración o a quién le estamos hablando? ¿Verdad? Eso es lo primero. Cuando nosotros tenemos eso claro, inmediatamente vamos a poder identificar dónde está el sujeto. Si no, vamos a estar leyendo toda la oración y vamos a estar perdidos en lo que tengo que sustituir por un pronombre, ¿ok? Entonces, eso es los subject pronouns. Ya los vamos a ver más en contexto. Por ejemplo, vamos a ver clases en las que yo, por ejemplo, le hago preguntas a alguien y voy a estar usando pronombres como you, ¿verdad? Por ejemplo, em, where are you from? ¿De dónde eres tú? Ah, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Ah? Em, eh, who are you? ¿Quién eres tú? Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a seguir viendo los pronombres toda la vida prácticamente, ¿verdad? Solo que hoy nos hemos detenido despacito a poder verlos por separado, cómo funcionan, cómo los podríamos encontrar dentro de una oración más o menos, para que cuando los empecemos a ver ya en textos un poquito más grandes, pues no nos asuste, ¿verdad? Es algo súper sencillo, solo que ya vamos a tener una forma de verlos más en contexto y no vamos a tener otra clase para ver solo los subject pronouns, ¿verdad? No sé si hay alguna duda antes de que nos retiremos, antes de que ya cerremos el semana. ¿Estamos bien? Sí, Estamos bien, Listo. brother. Perfecto. Entonces, con esto, ¿verdad? Damos por terminada esta primera semana como de aclimatación, donde estamos viendo algunas de las cosas más básicas, sencillas, un poco aisladas, pero es para qué, otra vez, ¿verdad? Cuando lo veamos todos juntos, tengamos como que una misma base, ¿verdad? Y cuando yo le diga, miren, tal es un pronombre, pues ya saben que es un pronombre, ¿verdad? Tal cosa, tal pronunciación de tal palabra tiene una con sonido largo ya sabemos todos los que estamos aquí que es un sonido largo. So, that's exactly what I wanted to do. So,
I hope you have a very good weekend and have some rest. And I'll see you on Monday at 6, okay? Los veo el lunes a las 6 como siempre. Que pasen una feliz noche. Ok, feliz noche. Adiós. Bye bye.